La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. ¿Gustan acompañarme, hermanos, al Evangelio según San Lucas, capítulo 22? Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Vamos a leer algunos versículos de este precioso capítulo de San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Donde dice la palabra del Señor: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. El versículo 41, una última vez. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, sino la tuya. Frente a nosotros, hermanos, tenemos a un texto muy especial, muy significativo y muy importante para cada uno de nosotros, y también para toda la humanidad, para el cielo entero y para todo el universo. Algunos estudiosos de la palabra y muchos eruditos consideran de que es en este episodio de nuestro Señor Jesucristo donde se considera de que Él ganó la más fuerte y terrible y poderosa batalla. Fue en el Getsemaní donde nuestro Señor Jesucristo, Él se llenó de valor y Él decidió de una vez por todas y para siempre hacer al hombre delante de Dios, y logró justificar a todo hombre delante de Dios, ya que fue en este momento cuando Él decidió, con mucho gozo y con mucha agonía de espíritu, y Él decidió ir por usted y por mí a la cruz del Calvario. Es por eso, hermanos, que en esta tarde deseo hablar con este tema: a los pies de nuestro Padre Celestial. A los pies de nuestro Padre Celestial. A lo largo de la palabra del Señor hay muchos hombres que los tenemos ahí, y también aún muchos cristianos que no están tal vez escritos en este precioso libro. Pero deseo que veamos muchos ejemplos, algunos de los ejemplos de hombres que nos han motivado, nos han enseñado, y una vez más nos dan la dicha de poder cantar con este cántico que acabamos de entonar, a los pies del Padre Celestial. Por lo tanto, en primer lugar, deseamos comprender a la luz del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo qué significa estar a los pies de Dios, o como el Señor Jesucristo y la palabra lo dice en ese momento, que Él estaba puesto de rodillas. En primer lugar, hermanos, estar a los pies de Dios, en primer lugar, significa rendición a la voluntad del Padre. Rendición a la voluntad de Dios. Esto vemos acá en este texto, en el ejemplo por excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, Él tal vez no quería pasar por lo que Él sabía que debía de pasar. El versículo 42 nos da una frase que desnuda el corazón y la agonía de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice: si quieres, pasa de mí esta copa. El Señor Jesús lo que estaba diciendo a su Padre con toda honestidad es: Dios, por mí, yo no deseo que esto ocurra. Yo no deseo que lo que yo voy a vivir a continuación, yo no desearía que esto ocurriera. Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Ahí vemos la rendición completa. Hermanos, en ese momento se estaba decidiendo todo, la eternidad. El universo mismo estaba prestando atención a todo esto.
que de hecho el universo fue creado para nuestro Señor Jesucristo y por Él todo lo que existe dependía de la decisión de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo optó por decir: no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Estar a los pies de Dios, estar rendido a Él, conlleva la idea, mis hermanos, y la decisión de hacer la voluntad de Dios. Al hablar acerca de la voluntad de Dios, muchas veces consideramos de que obviamente es algo que no podemos conocer en su mayor capacidad. Pero a veces la voluntad de Dios se confunde como algo misterioso que tal vez no se pueda conocer. Algunos con gran misticismo, algunos esperan que los ángeles desciendan y que en un momento de oración se siente al lado nuestro y nos digan qué hacer. Hermanos, pero verdaderamente la voluntad de Dios ya la tenemos claramente escrita en este precioso libro. Únicamente sabemos de que al caminar en obediencia a Dios, pues su voluntad se va a hacer en nuestra vida. Siempre debemos pedir dirección, hermanos, pero la voluntad de Dios se realiza en cada uno de nosotros conforme cada uno de nosotros vamos caminando en Cristo Jesús cada vez más. La voluntad de Dios es que todo hombre proceda al arrepentimiento. Por lo tanto, la pregunta si debo predicar o no, ¿será la voluntad de Dios si yo debo predicar o no? Esa respuesta ya está clara en la palabra del Señor. La respuesta es sí, debemos ir y predicar. Así como eso, hay muchas preguntas que a veces batallamos. Pero la voluntad de Dios, hermanos, más de buscar qué hacer, debemos de decir: quiero rendirme a tu voluntad. Quizás eso sea lo más difícil. Quizás sea algo que conlleva mucho esfuerzo en nuestra humanidad. Pero así como nuestro Señor Jesucristo pudo decir: no se haga mi voluntad sino la tuya, también nosotros somos llamados a rendirnos de igual forma. Al hablar entonces en este primer lugar de lo que significa estar a los pies de nuestro Padre, a los pies de Dios, debemos de saber unas realidades acerca de la voluntad de Dios. En primer lugar, la voluntad de Dios no conlleva las ideas humanas que muchas veces nosotros apreciamos y consideramos que deberían ser. El Señor a lo largo de la palabra y en muchos versículos, pero aquel versículo en Jeremías resuena en nuestro corazón en esta tarde: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y esa es una realidad, mis hermanos. Muchas veces nosotros tenemos algunos pensamientos, pero debemos pedirle a Dios: Padre, alinea mi pensamiento conforme a tu palabra. Alinea mi corazón y mis pasiones y mis deseos conforme a lo que tu palabra me exhorta que yo debo hacer y vivir. Pero hermanos, al hablar de la voluntad del Señor, entonces también debemos de saber de que nuestro Señor Jesucristo rindió sus deseos a los pies del Padre. Señor Jesucristo, verdaderamente, Él expuso su petición y su anhelo. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo: exponer delante de Dios lo que hay en nuestro más profundo deseo y en las profundidades de nuestros anhelos y corazón. Pero somos llamados de igual forma a decir la segunda frase que nuestro Señor Jesús dijo: pero. La palabra pero cambia totalmente toda la idea. Le dice: yo quisiera que esto no ocurriera, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, la idea de la voluntad de Dios muchas veces no es lo que yo quiero, sino que es lo mejor para mi vida y para los que están a mi alrededor. Pero eso muchas veces irá en contra de lo que nosotros deseamos. Es ahí la gran guerra, la constante batalla, pero también el crecimiento del cristiano. Entre más cada uno de nosotros nos rendimos a la voluntad del Señor, más veremos la vida de Cristo manifestada en nosotros. Cada día nos enfrentamos en esta encrucijada de decir: Padre, me rindo a mi voluntad o me rindo a tu voluntad. Pero tengamos eso entonces en nuestro corazón. Hacer la voluntad del Señor muchas veces, hermanos, conlleva la idea de ir en contra de algunas cosas y deseos que nosotros podamos tener en nuestro corazón. Lo importante es compartírselo al Señor. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Como quien dice, yo sé cuál es tu voluntad. Yo sé que tu voluntad es que yo lleve sobre mí el pecado de toda la humanidad y que yo sea separado de ti. Por eso el Señor Jesús dijo en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa es la voluntad del Padre. Pero Él dijo, yo pues, si fuera por mí, yo no deseara esto, pero que se haga tu voluntad. En segundo lugar, mis hermanos, con respecto a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios conlleva grande galardón. Conlleva grande galardón. La palabra en Hebreos capítulo 12, en el versículo 1 y en el versículo 2, cuando dice de que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue puesto la cruz delante de Él, dice, el gozo puesto delante de Él de la cruz, dice, sufrió por cada uno de nosotros, sufrió la cruz por el gozo que fue puesto delante de Él. Mis hermanos, la voluntad del Señor conlleva grande galardón al comprender los objetivos y los propósitos grandes que Dios tiene con cada uno de nosotros por medio de su voluntad. Cada uno de los que estamos acá, mis hermanos, hemos sido galardonados por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El galardón más grande. Cuando dice la palabra, el gozo puesto delante de Él, por el gozo que fue puesto delante de Cristo, Él sufrió la cruz. ¿Cuál era ese gozo? De verlo a usted y a mí reconciliado con el Padre. Ese era el gozo de Dios. Al ver que Adán y Eva entregó las llaves a Satanás. Fue en ese momento cuando Dios de la eternidad hasta la eternidad, Él ya sabía todo esto. Pero Él quería reconciliar a la humanidad con Él mismo y tuvo que entregar a su Hijo Jesucristo. Y el galardón de hacer la voluntad de Dios en Cristo era que cada uno de nosotros fuésemos entonces reconciliados para con Dios. Hermanos, no hay historia más hermosa en esta Navidad que podamos gozar más que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El universo entero estaba pendiente de lo que ocurría en ese momento cuando el Señor Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en tercer lugar, hermanos, con respecto a la voluntad del Señor, en primero va muchas veces en contra de nuestros deseos, pero en segundo lugar conlleva mucho galardón. Y en tercer lugar, mis hermanos, el gozo de hacer la voluntad de Dios, nadie nos los puede quitar. Nadie nos lo puede arrebatar. No hay lugar más seguro, mis hermanos, que caminar de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la guianza del Santo Espíritu del Señor, haciendo su santa voluntad. La idea del gozo en la palabra de Dios, el gozo de Cristo, el gozo de la salvación, en ninguna parte de la palabra lo vemos separado de las pruebas. Por eso es algo en lo cual nosotros tenemos que ser capacitados constantemente. El gozo en sí mismo lleva la idea de estar en medio de pruebas. También puede ser ausencia de pruebas, pero el gozo es algo que permanece. Veamos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el hacer la voluntad del Padre, tenía entonces que pasar y sufrir la cruz por cada uno de nosotros. Pero el dolor más grande era esa separación que Él nunca había experimentado de Dios Padre, por medio de cargar los pecados suyos y los míos, hermanos. De igual forma, en nuestro caso, el gozo de hacer la voluntad de Dios nos llevará seguramente a lugares de grande prueba, pero el Señor estará con nosotros. Justamente cuando el Señor Jesús se paró del Getsemaní, cuando Él finalizó este tiempo ahí rogando en agonía delante de Dios, llegan las personas a arrestarle. Cuando el grupo, algunos de ellos se acercan y dicen, ¿eres tú Jesús? Andamos buscando a Jesús. Y Él dice en primera instancia, sí, yo soy. Y la palabra menciona algo muy interesante, que cuando Él la primera vez dice, yo soy, dice que la mayoría de los que venían en la turba se cayeron, de espalda cayeron. Como quien dice el Señor Jesús, mejor no voy a manifestar todo mi poder y que hagan estos hombres lo que tienen que hacer. Así que levántense y por favor, yo soy, átenme las manos y llévenme. La misma palabra Dios le dijo a Moisés cuando le dijo, ve a Egipto, porque tú vas a sacar a este pueblo con mano poderosa que yo voy a obrar.
Y él le dijo, cuando Faraón te pregunte, ¿quién te ha enviado? Si él te pregunta, ¿y ustedes de dónde vienen? ¿De parte de quién vienen? Tú le responderás, yo soy, me ha enviado. Y cuando el Señor Jesús en esta ocasión responde, yo soy, son las mismas palabras. Da a demostrar el grande poder que Jesucristo, Dios hecho carne, estaba dando delante de estos hombres que vinieron a buscarle. Pero hermanos, el gozo de hacer la voluntad de Dios conlleva entonces también el sufrimiento. Lo tenemos en la primera carta de Pedro, en la vida del apóstol Pablo, en la vida de todas las iglesias, en la vida de todo el Nuevo Testamento. Los hermanos gozosos crecían en el Señor, en el conocimiento de la palabra y en amor por Cristo, mientras ellos cada vez más eran perseguidos. Pero la primera carta de Pedro en el capítulo 1 dice de que ustedes, sin haberle visto, le aman y por un poco de tiempo han de padecer. Y el apóstol Pablo decía, ninguna de estas pruebas presentes serán comparado a la gloria que se va a manifestar en nosotros en ese grande día. Mi hermano, por lo tanto, hacer la voluntad del Señor conlleva grande gozo aún en medio de cualquier situación. ¡Qué bendición! Quisiera nombrar algunos ejemplos, hermanos, de personajes bíblicos que han decidido en su corazón lo que hemos cantado esta tarde, estar a los pies de Dios. Al comprender entonces que estar a los pies de Dios, en pocas palabras, es entonces rendirnos a la voluntad de Dios. En primer lugar, deseo llamar su atención a aquel hombre llamado Enoc. No tenemos muchos versículos acerca de este hombre, ni una vasta explicación acerca de Enoc, pero tenemos lo suficiente acerca de este hombre. Y en parte lo que se dice de este hombre está en Hebreos capítulo 11, versículo 5, cuando la palabra dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc se conoce como aquel hombre que caminó con Dios, aquel hombre que vivió para agradar a Dios, aquel hombre que decidió postrarse, vivir a los pies del gran Dios, único Dios eterno. Y Enoc, dice la palabra, que él fue traspuesto, no vio la muerte, no conoció la muerte, fue traspuesto como un milagro y fue llevado a los cielos. La vida de Enoc hoy en día, de igual forma, algunos lo ven como una tipología de la iglesia. Cuando la iglesia sea traspuesta, ¿cuántos lo creen así? Cuando Cristo venga, seremos transformados y traspuestos a las moradas divinas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así como Enoc entonces en el Antiguo Testamento representa esto, de igual forma la iglesia, así como Enoc, camina agradando a Dios, y un día de estos, como dice el canto, oh sí, un día de estos seremos traspuestos a nuestras moradas eternas, mis hermanos. Entonces Enoc, como primer ejemplo bíblico, podemos ver de que él decidió en su corazón y dijo, no hay lugar más hermoso en el cual yo puedo vivir y estar. Yo deseo la dulce compañía de Dios. Dice la palabra de que este hombre caminó con Dios, y el versículo 5 de Hebreos 11 dice de que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y él fue traspuesto, no conoció la muerte y fue llevado de igual forma con Dios. Así como la iglesia será llevada, mis hermanos, y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Un segundo ejemplo bíblico, hermanos, es el caso de Moisés. Este hombre, que desde que él fue un niño, vemos cómo Faraón quiso acabar con su vida. La palabra dice de que cuando Moisés nació, todo el pueblo de Israel vivía en la tierra de Egipto, y Faraón quería acabar con todos los niños que estaban naciendo. Uno de ellos era Moisés. Dice la palabra, la descripción de él era de que era un niño hermoso. Él era, dice que era muy lindo su cabello y todo lo que él era, un niño muy, muy precioso. Así como se decía de ustedes, hermanos, ¿verdad? Así como decían, qué lindo. Aunque a veces nacemos un poco raros, ¿verdad? Pero nos dicen, qué lindos, ¿verdad? Pero qué lindos, ¿verdad? Así como Moisés, dice la palabra, que era un niño de un rostro hermoso. Y la mamá, con mucha fe, puso en una cesta
lo puso en un río caudaloso, el río Nilo, y dijo: Dios, hágase tu voluntad en la vida de este pequeño. Y sabemos la historia que él terminó pues en casa de Faraón. Él creció ahí en casa de Faraón por 40 años. Después Dios lo preparó en el desierto por otros 40 años, cuidando y pastoreando ovejas. Y a los 80 años Dios le habla por medio de una zarza y le dice: Moisés, a ti te he escogido, irás tú a sacar a este pueblo. Lo que quiero comentarles, hermanos, de la vida de Moisés con respecto a estar a los pies de Dios, era de que Moisés había comprendido con todos estos años en el desierto seguramente, y al llegar y empezar a obrar en su ministerio ahí con el pueblo de Israel, también después en el desierto, grande desierto del Sinaí, dice la palabra de que Dios llamó a Moisés repetidas veces a subir al monte. Dice la palabra de que el pueblo de Israel no quería ni ver lo que ocurría en la cúspide y en ese monte conocido como el monte Sinaí. Dice la palabra que ese monte temblaba. La manifestación era como una manifestación de fuego, y una voz en forma de trueno se escuchaba. Pero ahí estaba en la cúspide Moisés. Ningún otro hombre subía a esa cúspide, únicamente Moisés. Josué se quedaba al pie, se quedaba abajo. Pero Moisés subía a estar con el Señor en temporadas largas de 40 días y de 40 noches. Moisés había decidido en su corazón, y cuando él bajaba de estos momentos hermosos, dice la palabra de que su rostro resplandecía. Y era algo único, que el pueblo que estaba allá abajo le pedían: Moisés, por favor, ponte algo, una franela, ponte ahí una mantelina, ponte algo en tu cabeza, porque no te podemos ni ver, porque tu rostro brilla tanto. Hermanos, qué lindo este hombre llamado Moisés, cuando él decidió, y la descripción de él también, es que no se ha conocido otro hombre más manso como Moisés. Fue entonces en ese lugar donde él comprendió la mansedumbre y seguramente aceptó la voluntad de Dios para su vida. Y fue ahí, hermanos, al pie de la gloria de Dios, donde Moisés refrescaba su corazón. En tercer lugar, deseo llamar su atención al hombre llamado David. David fue un hombre muy especial, aunque cometió diversos errores, pero la palabra describe de que él era alguien conforme al corazón de Dios. Y eso se dice también de nosotros, hermanos, que somos conforme al corazón de Dios. Aunque David había cometido algunos errores, pero lo que él tenía de único era que él únicamente deseaba estar con el Señor, contemplar su hermosura. Algunos consideran que tal vez David tenía problemas de bipolaridad. Vemos en los salmos, cuando en un salmo él está delante del Señor como un guerrero victorioso, gozándose delante del Señor. Y en otro salmo vemos que él dice: oh Dios, ¿por qué me has abandonado? Soy lo peor de lo peor. Vemos un hombre que abría su corazón. Vemos un hombre totalmente honesto delante de Dios. Pero aún en las alturas emocionales y aún en las bajezas, en el valle de las emociones, él adoraba a Dios y sabía que su única dicha venía de lo alto. Por eso su corazón lo llevó a decir: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté delante de los ojos, delante de Dios, de Jehová, todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. ¿Cuántas cosas logró este hombre decir? ¿Cuántas cosas logró este hombre también escribir? Cuando Dios le decía: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, y él respondía: tu rostro buscaré, oh Jehová. Qué frases más hermosas, qué frases más hermosas. Decía: mejor me es un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. El deseo del corazón de este hombre era estar a los pies de su Padre, para conocerle, para amarle y para esperar de él todo tipo de bendición. Un cuarto ejemplo bíblico, mis hermanos, muy conocido tal vez por la mayoría de nosotros, es el caso de María. Esta mujer que, al saber que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías esperado, el único deseo de su corazón era estar a los pies de él. En una ocasión Jesús visitó la aldea donde ellos vivían con su hermana y su hermano Lázaro, que fue aquel que murió y Cristo lo resucitó. Y
Y su hermana Marta, dice la palabra, de que se afanaba mucho trabajando y haciendo un sinfín de cosas. Y cuando el Señor Jesús estaba en su casa, Marta seguramente tocó el hombro de Jesús y le dijo: ¿acaso, Jesús, tú no te das cuenta que mi hermana está ahí pues sentada únicamente escuchándote y yo pues tengo mucho trabajo que hacer? Por favor, pídele que me ayude. A lo que Jesús le respondió: Marta, Marta, la realidad es que muy turbada estás tú, pero María ha escogido la mejor parte. Y el Señor Jesús dice: y nadie le quitará esa parte. María había comprendido la grandeza y la realidad de escuchar lo que nuestro Señor Jesucristo tenía que decir. Más que escuchar sus palabras, era de poner en práctica y de vivir. El deseo de esta mujer era estar ahí. Algunos creen que esta mujer fue la misma que derramó ese grande y caro perfume a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ella entra ahí y derrama este perfume que únicamente la calidad y la cantidad que representaba ese perfume solamente se daba para ocasiones especiales, cuando algunos reyes llegaban o para cuando algunas señoritas se casaban. Pero esta mujer, lo más importante que tenía, decidió en su corazón, dijo: es que esto es lo más importante que yo puedo hacer. Yo lo único que quiero es derramar y honrar y adorar al Señor Jesucristo. Fue así como esta mujer, María, derramó delante de Cristo este perfume y lo enjugó con sus pies en un acto único de adoración. Cada uno de estos hombres y mujeres, hermanos, deciden en su corazón entonces estar a los pies de Dios y decir: yo aquí pertenezco, que nadie me quite esta porción, porque esta es la mejor porción que yo tengo. El último ejemplo, hermanos, bíblico, pero es el ejemplo por excelencia, está en el texto que nosotros hemos leído en esta tarde, y el ejemplo es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, desde que Él nació, todo estaba ocurriendo de una forma muy única. De igual forma, así como Faraón buscó matar a Moisés, Herodes de igual forma buscó matar al Rey de Reyes por envidia. Cuando los Reyes Magos pasaron por donde él y le preguntaron: ¿tú sabes dónde ha nacido el Rey de Reyes? Él le dijo: yo no sé. Pero en forma irónica e hipócrita, él les dijo a los Reyes Magos: cuando ustedes lleguen donde él, por favor háganmelo saber para que yo también pueda ir y adorarle. No, era para ir y matarle. Fue así como Herodes, al ver que los Reyes Magos no regresaron en dirección a él, él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Así como Faraón buscó matar a Moisés y buscó matar a todos los hijos de Israel, de igual forma Herodes procuró matar entonces al Rey de Reyes, nuestro Señor Jesús, que estaba naciendo, que se estaba gestando ya. Todo el universo, todos los ángeles, toda la humanidad, toda la creación estaba esperando este único momento. Nuestro Señor Jesucristo venía a la tierra. El Señor Jesucristo creció y a sus 12 años sabemos de que se les extravió a sus padres. Verdaderamente, al tener hijos, no sabemos cómo una madre puede no saber que su hijo iba en la caravana, pero bueno, se perdió por 3 días. Pero Cristo Jesús no estaba perdido, Él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y cuando María regresa y José le preguntan: ¿por qué nos has hecho esto, Jesús? Lo que Jesús dijo: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Cuando el Señor Jesús cumple los 30 años e inicia de una forma clara y ordenada su ministerio, Él llega donde Juan el Bautista para ser bautizado, y una nube, el cielo fue abierto y del cielo se escucha una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a Él escuchad. Y esta voz se dejó muy visible, se escuchó a todos los que estaban en ese momento ahí. El Santo Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Lo que yo quiero dejarles en su corazón es que el Señor Jesucristo dependió completamente entonces de su Padre. A lo largo de todo su ministerio, hermanos, el Señor Jesús repetidas veces dijo palabras como estas: yo hablo lo que mi Padre me dice que yo hable. Yo hago lo que mi Padre me ha dicho que yo haga. El Señor Jesús dependía completamente de su Padre.
el Señor Jesús era Dios hecho hombre. Es así como llegamos a este episodio en el Getsemaní, cuando el Señor Jesús debía entregar en el momento más duro tal vez de su ministerio y de su vida terrenal, todo delante de Dios. Era ahí donde Él iba a rendir verdaderamente la victoria universal, eterna, humanitaria. El más grande milagro que puede ocurrir se gestó en ese Getsemaní, cuando Él dijo: Padre, yo he venido a esta tierra para cumplir el propósito que tú me has encomendado desde la eternidad hasta la eternidad. No hay nada más que producirá más gozo a tu corazón que yo haga tu voluntad y que ahora yo decida que tú verdaderamente me lleves a la cruz del Calvario y que yo pueda llevar sobre mí los pecados de toda la humanidad. Mis hermanos, el Señor Jesús, como ejemplo de excelencia, como ejemplo más grande que nosotros podemos tener acerca de rendición a Dios y de estar de rodillas y de estar a los pies de su Padre, es importante entonces que nosotros analicemos para nuestro contexto y para nuestras realidades algunas lecciones y algunas implicaciones que esto tiene para nuestra vida. Y es algo muy importante. En primer lugar, el hacer la voluntad de Dios, o sea, el estar rendidos a los pies de Dios, conlleva un testimonio público. Y con esto deseo ejemplificarlo con dos casos. El primer caso es el caso de Moisés. Cuando Moisés bajaba de ese monte hermoso, donde él pasaba muchas horas con el Señor, dice la palabra que su rostro resplandecía. Su rostro había cambiado totalmente, que el pueblo de Israel le decía: Moisés, tu rostro está tan resplandeciente que para verte a ti te pedimos que te pongas algo para poderte ver. Y el segundo ejemplo es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a un Pedro muy ingenuo, con mucho deseo en su corazón. Pedro, Juan y Jacobo, que eran, digamos, el trío más íntimo de los discípulos cerca de nuestro Señor Jesús. Y cuando Jesús les pidió que subieran al monte conocido como el monte de la transfiguración, ellos iban acercándose y dice la palabra de que el vestuario de nuestro Señor Jesucristo era tan blanco, era tan resplandeciente. Y el resplandor de su cuerpo, de todo lo que en él había, era algo hermoso. Y dice la palabra que a su lado descendieron dos en formas de hombres, y estaba ahí Moisés y Elías. Imagínense usted ese cuadro. Pedro, como todo muy ingenuo, dijo: Señor Jesús, esto está tan hermoso que tenemos que conseguir hamacas. Quedémonos aquí, 3 enramadas para ustedes y nosotros también. ¿Qué te parece? El Señor Jesús le decía: qué bueno, Pedro. Lo que quería dejar claramente en sus corazones, porque una vez más en la transfiguración se escucha la voz del cielo: este es mi Hijo amado, a él escuchad. Estoy seguro que Pedro, Juan y Jacobo quedaron asombradísimos con lo que ellos estaban viendo. La obediencia de Dios al Padre, de Jesús al Padre, causó en Jesucristo una gloria única que los apóstoles la pudieron ver. Y de eso fue que escribieron los apóstoles y lo tenemos aún hoy en día. Por eso Juan en sus cartas y en su libro dice: lo que hemos visto, lo que ha sido fidedigno delante de nuestros ojos, lo que han palpado nuestras manos con respecto al verbo de Dios, era algo verdadero. Dios se había hecho hombre en la persona de Cristo y ellos habían palpado con sus manos esta gloria, tal vez refiriéndose a la transfiguración. Esa enramada que Pedro deseó, hermanos, no se llevó a cabo. Pero verdaderamente cuando nosotros de igual forma estamos en la presencia de Dios, deseamos decirle: Padre, arróllanos como un bebé. Somos como bebés en una cuna diciendo: Padre, aquí pertenezco yo y este es mi lugar. Por lo tanto, hermanos, hay algo que se manifiesta en todos aquellos que anhelamos constantemente estar a los pies de Dios, y es
aquello externo, algo que va hacia afuera. En el caso de Moisés, Jesús, es algo muy claro, muy significativo. Pero de igual forma en la iglesia de Cristo, mis hermanos, cada uno de nosotros, Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Jesús también dijo: vosotros sois la luz de esta tierra. La luz no se pone en un lugar donde se esconda debajo, sino se pone en un lugar donde se pueda ver, donde alumbre a todo alrededor. Hermanos, nosotros de igual forma somos llamados a manifestar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, donde sea que nosotros estamos, y que el Señor verdaderamente nos ayude. En segundo lugar, al vivir a los pies de Dios, vemos la realidad de hacer la voluntad de Dios. Hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, Él transforma nuestras vidas, y ahora nuestro deseo, así como Cristo, es hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, dispongamos nuestro corazón únicamente para decirle: Dios, el deseo de mi corazón es hacer tu voluntad. Nada mejor anhelo y deseo. No importa, Señor, lo que pueda venir a mi vida en contra, negativo, que yo pueda pensar que es malo, que es negativo, Señor, pero yo deseo hacer tu voluntad, porque la idea de hacer la voluntad de Dios conlleva muerte, conlleva cruz. El fin de la cruz era hacer morir a todos aquellos que eran colgados en esa madera. De igual forma que Jesucristo dijo: hágase tu voluntad. La voluntad de Dios era que Jesucristo diera su vida. La voluntad de Dios para nosotros, mis hermanos, de igual forma, es que nosotros hagamos morir a nuestro viejo hombre, y que pueda Cristo ser manifestado en cada uno de nosotros. Y en tercer lugar y último lugar, con respecto a nosotros, aquellos que anhelan estar a los pies de nuestro Padre Celestial, debemos entonces perseverar en el ejemplo de comunión de nuestro Señor Jesucristo. Algo constante que podemos ver en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es la comunión por medio de la oración que Él tenía con su Padre. Él sabía de que todo movimiento que Él realizaba en la tierra dependía completamente, pues, de su Padre. Por lo tanto, en todo su ministerio podemos ver en muchas ocasiones de que Él se apartaba a lugares desérticos, que Él se levantaba muy de mañana, que cuando Él tenía tiempo y él buscaba el estar con el Padre, nada más y nada menos, cuando Él iba a decidir quiénes iban a ser los discípulos, personas muy importantes que iban a continuar con la labor que Él ya les iba a encomendar. Previamente a eso dice la palabra que Él estuvo, pues, delante del Señor, delante de Dios Padre, en oración. Hermanos, la voluntad de Dios era que Él escogiera a Judas. La voluntad de Dios era que Él escogiera a aquel que le iba a traicionar. Fue ahí donde Él, en oración, en comunión, decía: Padre, hágase tu voluntad. ¿Quiénes serán estos hombres? Y no solamente este episodio, sino muchos otros episodios son claramente marcados por la vida de comunión con el Padre que Jesús tenía. La comunión con el Padre verdaderamente era lo que daba la dirección a este hombre. Los discípulos en ningún momento le dijeron: Jesús, enséñanos a hacer milagros. No le dijeron: Señor Jesús, enséñanos a echar fuera demonios. No lo dijeron: Señor Jesús, enséñanos a resucitar muertos. Le dijeron: Señor Jesús, enséñanos a orar. Hermanos, cuando pidámosle eso mismo: Señor, enséñame a tener comunión contigo. Todo, hermanos, todo. Si el Señor nos hace maestros en el arte de tener comunión con Él continua, hermanos, lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás, hermanos. Y vemos entonces en la vida de nuestro Señor Jesucristo esta comunión constante, la dependencia, el estar a los pies del Padre, el estar en comunión con Él. Dependía todo su ministerio, el universo completo, la redención de toda la humanidad dependía de su comunión con su Padre. Mis hermanos, de igual forma que cada uno de nosotros, hoy que nos aproximamos también a un nuevo año, digámosle: Señor, yo quiero rendir mi voluntad a ti. Ayúdame, Señor, ayúdame a experimentar una mayor y más ferviente comunión contigo. No solamente
hermanos, separando nuestra vida. Algunos verdaderamente tal vez no estoy muy de acuerdo con eso, que algunos separan su vida secular de la espiritual y dicen, es que ahora estoy en el trabajo, pero en algún momento voy a buscar al Señor. Hermanos, nuestra vida es totalmente devota a Cristo Jesús. Muchas veces ese es el horror de muchos, que creen que la vida en Cristo está separada por acciones o por actividades. Mis hermanos, vayamos en el bus, vayamos, estemos en el trabajo, nos levantemos, estemos en la casa, el Señor está con nosotros y Él demanda de igual forma todo de nuestra vida. Por lo tanto, cuando nos movemos, donde sea que estemos, sepamos que el Señor está con nosotros, hermanos. Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor Jesús siempre ha estado con nosotros y siempre estará con nosotros. Por lo tanto, el Señor Jesús sabía de que esa comunión es la que le permitía hacer todo lo que Él podía hacer. Porque recuerden que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, tomó forma de siervo. Y nosotros de igual forma en esta vida, mis hermanos, al estar a los pies de nuestro Padre, debemos entonces decirle, Señor, yo ya no quiero solamente en un momento, yo quiero todo de ti en toda mi vida. Señor, yo en todo tiempo, Señor. Aquí en mi hogar, Señor, aquí en mi trabajo, aquí donde yo estudio, aquí donde yo estoy, Padre, tú estás conmigo. Hermanos, la vida del Señor es esa y esa es nuestra más grande bendición. Creámoslos, hermanos, y muchas cosas hermosas van a empezar a ocurrir. Ya no apartar el Señor de las actividades importantes, sino que Él haga su voluntad en todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, de igual forma, mis hermanos, nuestra comunión con el Hacedor de nuestra vida es muy importante. No lo hagamos a un lado, sino como hemos cantado en esta tarde, Señor, ahí permaneceré. Ahí, Señor, que mi corazón pueda en todo momento, Señor, explotar de alegría por lo que tú eres, por lo que tú haces, Señor, aún en medio de tribulación, que yo pueda decir, Padre, tú me vas a sacar, tú estás conmigo, Señor, en medio de todo, crecer, hermanos, crecer de acuerdo a la voluntad del Señor. Y en conclusión, que podamos entonces, con mucha pureza de corazón y con mucha honestidad, poder decir, Señor, Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Y hermanos, cuando el Señor empiece a enseñarnos su voluntad, no huyamos, quedémonos ahí. Cuando le hemos pedido, Señor, hágase tu voluntad, muchas veces vamos a experimentar que vamos a entrar en ambientes espirituales que no vamos a desear. Señor, yo no te pedí esto. Y el Señor nos va a decir, pero tú me pediste que hiciera mi voluntad en ti. Y que ahí digamos, Señor, hágase tu voluntad. Quedémonos ahí. Padre, obra en mi vida, óbrame, refina mi fe como el oro se refina en ese fuego tremendo. Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y cuando menos sintamos, estamos a los pies del Maestro todos nuestros días. Oremos. Padre, Señor, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos llamas, Señor, a tu corazón. Cada uno de los que estamos acá, Señor, somos testigos fieles de tu misericordia, de tu fidelidad, Señor, y en tu nombre santo en esta tarde, lo que anhelamos, Señor, de ti, lo que te pedimos, Dios mío, es que hagas tu voluntad en nosotros. Enséñanos cada momento a hacer tu voluntad, para que así podamos decir entonces, como Jesús dijo, como todos los demás hombres también, Señor, dijeron en tu palabra, tú eres un buen Dios, Dios misericordioso, grande, bueno, eterno eres. Padre, queremos estar a tus pies, Señor Jesús, vivir delante de ti, que nada nos pueda arrebatar, Señor, de estar delante de ti. Dios mío, que ya no separemos nuestra vida, Señor, sino que comprendamos la realidad que tú estás en todo y en todo, Señor, de lo que nosotros hacemos.
pensamos y vivimos. Tú no quieres una parte, tú no quieres todo, Señor. Anhelas nuestra rendición total. Y es ahí donde estamos, a los pies tuyos, Señor, para hacer tu voluntad. Estamos ahí a los pies del Maestro. Estamos ahí, Señor, cerca de tu corazón, escuchando tu palpitar, percibiendo tu amor, Señor Jesús, aún en medio de las pruebas. Hermano, aún en medio de la situación que tal vez esté pasando, usted diga: Padre, yo quiero estar a tus pies, Señor. Señor, es ahí donde mi corazón verdaderamente, Señor, se fortalece. Tú me levantas, Señor. Es ahí, Señor, donde tu propósito es cumplido en mí. Señor, así como estos hombres de la palabra tuya, así cada uno de nosotros queremos ser. Y un día, oh sí, un día de estos, Padre, tú vendrás por tu iglesia. Seremos traspuestos a tu gloria eterna, Cristo. Estaremos contigo, oh Dios. Y el deseo en esta vida de estar contigo, Señor, se verá completo. Lo que en parte ya vivimos, experimentamos en esta vida, se verá completo, aleluya, al estar contigo, oh Dios, por la eternidad, por la eternidad. Aleluya, Señor, queremos entonces hacer tu voluntad. Prepáranos para hacer tu voluntad. Mi hermano, no dude. Tal vez usted ha estado en momentos tremendos y dice: Señor, ¿a dónde estás tú? El Señor está en el mismo lugar, haciendo su voluntad en su vida. Puede ser que ha estado en momentos duros, pero el Señor sigue obrando, hermanos. No lo pierda de vista. El Señor desea seguir obrando y Él desea que nosotros una vez más respondamos: hágase tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad, no la mía. Eso es estar a tus pies, Señor, rendidos al decir: hágase tu voluntad. Atráenos a una comunión aún mayor, aún más íntima, Señor Jesús. Oh Señor, en el nombre tuyo, Cristo, atráenos, por favor, cada uno de nosotros, Señor, a una comunión hermosa, Señor, donde tu palabra se hace vivencia en nuestro corazón. Eso es nuestro deseo, eso es nuestro anhelo, Señor Jesús. Gracias, Cristo, por abrir el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahora tenemos acceso al Padre por tu santa voluntad, Dios, en la persona de Cristo Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.